La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días a todas y todos los cibernautas y radioescuchas que nos sintonizan el día de hoy. El día de hoy tenemos un programa sumamente especial en el cual vamos a estar hablando del increíble ecosistema que alberga el río Sarapiquí y toda su cuenca hidrográfica. Para eso, el día de hoy, desde el programa de Nuestros Ríos, para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, desde la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica, nos hemos permitido invitar a dos actores locales sumamente importantes en la gestión comunitaria del recurso hídrico, la protección de los ríos y la protección del medio ambiente en general. El día de hoy contamos con don Juan Amiguetti Ledesma. Don Juan es coordinador de CODESOSA. CODESOSA es la Comisión para Desarrollo Sostenible del Río Sarapiquí y también es director del Observatorio Ciudadano del Agua. Un gran saludo, Juan. Saludos, José. Excelente. Y también contamos muy especialmente con Alejandra Blandón Monge. Alejandra es coordinadora ambiental de la Sada de Orquetas y coordinadora del Observatorio Ciudadano del Agua de la Quebrada Isla Grande. Alejandra apoya y acompaña procesos de protección del recurso hídrico y actividades ambientales junto a la comunidad, promoviendo así el cuidado del agua y el trabajo colaborativo en el territorio. Un gran saludo y muchas gracias por tenerte por aquí también, Ale. Gracias, Muy bien. José. Excelente. Muy bien, a nosotros nos gusta siempre iniciar los programas hablando un poquito sobre nuestros invitados. Entonces yo quiero que tal vez ustedes se presenten con todos los radioescuchas y cibernautas que nos están siguiendo el día de hoy en la grabación. Entonces, ¿qué tal si empezamos por vos, Ale? ¿Cómo te fuiste incluyendo en este tema del recurso hídrico, un poquito de historia? Y yo creo que eso es interesante para todas las personas que nos escuchen. Adelante. Okay. Muy buenos días. Bueno, José, yo estoy en la parte de protección del recurso hídrico hace 4 años. Estoy trabajando más de lleno en esta parte. Me ha interesado mucho, sobre todo ver que Sarapiquí tiene, o sea, es tan rico en recurso hídrico, tiene tantas fuentes, y ver a veces pues que no son protegidas o que no las sentimos como nuestras, como propias, pues hace que uno se interese en estos temas, en proteger lo que es nuestro, lo que es de nosotros, lo que tenemos a nuestro alrededor, que Sarapiquí todavía es bastante verde. Entonces, por ahí me fui metiendo a poquito, participando en algunos grupos. Luego formamos el Observatorio Ciudadano del Agua de la Quebrada Isla Grande, que está ubicada acá en Orquetas de Sarapiquí, que es una fuente donde yo me bañaba de pequeña, porque pasa cerca de mi casa. Ahí chiquitilla íbamos y nos bañábamos, y ver que ahora ha cambiado mucho, ¿verdad? Ha cambiado mucho por temas de contaminación, ver que muchas casas desaguan a esa fuente y pues lo hace a uno pensar, ¿verdad?, en qué podemos hacer en nuestra misma comunidad, qué podemos trabajar. Y pues por ahí he empezado a llenarme, y aparte que es un tema que nos debe de interesar a todos. Claro que sí, Ale, completamente. Y me gustó mucho el tema que vos mencionaste, el tema de la apropiación de los recursos, ¿verdad? Si no es la misma comunidad, si no son los mismos vecinos, el mismo individuo que está viviendo en ese lugar, que se apropie de esos recursos, de entender la importancia de los ríos o del agua, pues nadie más lo va a hacer. Adelante, Juan, queremos conocer un poco de vos, un poco de cómo te involucraste en el tema de la protección del río Sarapiquí, hasta llegar inclusive a ser el coordinador de CODESOSA. Entonces, si nos contás un poco, yo creo que también sería bastante interesante. Adelante. Muchas gracias, José, como siempre, estar acá. Saludos, Alejandra. Sí, básicamente, bueno, ya hace 33 años yo empecé a trabajar y a por deporte en kayak y rafting, en dar bandas balsas en el río. Y entonces he conocido todos los ríos del país. Actualmente sigo haciendo lo mismo. Y en ese proceso vivimos muchos
problemáticas en los diferentes ríos que se operan comercialmente, ¿verdad? Y también por diversión. Entonces fue un claro entendimiento, ¿verdad? De la situación que estaba pasando cuando empezaron a hacer represa en el Peñas Blancas, en Reventazón, querían hacer el proyecto de Pacuare. Fuimos viendo que otros ríos no eran las represas el problema, sino los tajos. Otros tenían el problema de contaminación de agua, que ya hay ríos muy bonitos, pero ya no se podían recorrer porque salía uno lleno de hongos y cosas. Entonces fue de primera mano que tuvimos esta experiencia que nos creó también un amor increíble por el río y nuestros recursos. Entonces, no solo en Sarapiquí, luego nos asentamos en Sarapiquí, y desde el 2001 se hizo el primer plebiscito ambiental en Sarapiquí, que fue el primero de Costa Rica, donde se trató de declarar el río Sarapiquí patrimonio, pero bueno, luego en la Asamblea Legislativa no funcionó, pero entonces ya llevamos bastante tiempo en este proceso, y que bueno, por dicha ahora como culminado con la creación de Codesosa, y entonces estamos súper contentos de poder seguir trabajando en lo que más nos gusta. Claro, claro que sí. Excelente, Juan. Me gusta mucho el tema de que usted ha logrado vivir a lo largo de los años de primera mano cómo la degradación ambiental ha ido afectando los diferentes ríos. De igual manera, vos, Ale, como nos comentabas, ¿verdad? En la quebrada que usted antes nadaba y que se metían los niños, ¿verdad? A jugar, y ahora verla completamente, como están prácticamente los ríos aquí también en el gran área metropolitana, ¿verdad? Sucios, contaminados. Entonces, claro que sí, claro que sí. Bueno, hemos hablado un poquito ya de Codesosa. Me gustaría que tal vez Juan nos cuente un poquito sobre qué es Codesosa. Sabemos que en el 2022 se aprobó una ley enfocada en lo que es la protección y en el desarrollo sostenible de la cuenca del río Sarapiquí, pero tal vez usted, Juan, nos puede profundizar un poquito más en este tema. Cómo nace, cómo se conocen los actores locales, y bueno, luego posteriormente vamos conversando un poco más cuáles estrategias ya se vienen planteando. Desde la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica estamos sumamente contentos con el gran proyecto de los Observatorios Ciudadanos del Agua, que viene a fortalecer toda esa gestión comunitaria a la hora de rehabilitar áreas protegidas y áreas de protección a lo largo del río. Pero poco a poco vamos a ir hablando un poquito más sobre eso. Tal vez de momento, Juan, si nos contás un poco la historia de Codesosa, cómo nace, cómo se da, los actores, cómo se fueron involucrando, entre otros. Adelante. Claro, sí, acá en Sarapiquí, creo que desde el 2000 y pico, 90 y pico, ya empezamos con un comité de protección del río. Pero bueno, en realidad por los procesos que llevamos, algunos sí fueron exitosos en otras áreas, como la conservación de los nidos del APA y algunos otros proyectos. Pero para lo del río entendimos que era necesario crear un grupo ya con cédula jurídica y más especializado en la parte del río. Entonces se creó Aproxara como primer paso, para de ahí poder ya conformar lo que fue la comisión de salvaguarda, que incluía varias personas que estábamos conformando Aproxara, más ya empezamos a incluir distintas personas. Este fue un proceso muy enriquecedor, muy importante para conocer toda la burocracia que también lleva esto, porque bueno, hay que ver lo que está básicamente articulado por tres ejes, que es la parte de darle sustento, de darle realmente la importancia que tiene, entonces hacer todas esas valoraciones económicas, sociales, culturales, históricas que tiene el río, ¿verdad? Para poder explicar la importancia de por qué mantenerlo. Entonces ahí también se realizó un trabajo muy fuerte en lograr todo ese compendio de información. Posteriormente viene el proceso ya de formular la ley y hacer todo el lobby y que al final la aprueben. Entonces, dentro del proceso empezamos con 5 personas, se fue ampliando con el tiempo y luego, pues en algún momento hubo hasta 50 y pico, casi 60 organizaciones o instituciones a nivel nacional
y local, obviamente. Dos cosas muy importantes de rescatar y que han sido muy enriquecedor es la participación de la gente, ¿verdad? Porque siempre al saber de las etapas de conformación, que como le digo eran distintas y se ocupaban distintos tipos de profesionales y conocimientos y saberes populares, se logró conformar en un periodo un montón de gente que contribuía con una misma causa y creo que eso fue lo que llevó al éxito, ¿verdad? Hasta la misma Dirección de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, porque lo otro muy importante recordar es que este proyecto nace de la base comunitaria, no es un proyecto que presentó ningún diputado, sino es un proyecto que nace a partir de la comunidad que va y se acerca a la Asamblea Legislativa, hace un lobby y logramos eso, que era algo que al pueblo siempre le ha interesado mucho y que en realidad es un hito acá en el río Sarapiquí, es como el alma de Sarapiquí y toda su cuenca, así es que era muy importante lograr este paso y que ya quedara una ley que conforma Codesosa. La ley, además de darle 25 años de salvaguarda, le crea Codesosa, ¿verdad? Entonces Codesosa básicamente es la encargada de articular con los demás actores y buscar el mejor camino para el desarrollo sostenible de la cuenca y de su cauce principal. Entonces acá parte del trabajo que le toca a Codesosa es trabajar con las otras instituciones y organizaciones también. Hay 4 ministerios, 2 universidades y el resto somos del sector social, Asociación de Desarrollo, está en la Alianza como organización también dentro de Codesosa y otras organizaciones ambientales que participan, la Cámara de Turismo. Entonces tiene una conformación muy amplia y robusta que nos permite pasar de ese problema que se da muchas veces cuando se tratan de hacer acciones ambientales, que es que la legislación ambiental en Costa Rica y forestal es muy fuerte, pero ya aplicar las leyes cuesta mucho. Y entonces Codesosa sí tiene ese rango de ley que permite manejar mejor las relaciones y hacer, digamos, abrir más puertas y presionar más, porque definitivamente para un trabajo de manejo de cuenca es muy complicado y se necesita una gran variedad de actores, así como cuando se conformó en este proceso de realizar proyectos que necesitamos gente muy especializada y con gran conocimiento, entonces hay que hacer ese gran recogido, insertación de acciones por parte de la comunidad, instituciones, organizaciones y gobiernos. Básicamente eso fue un poco el proceso de Codesosa, con sus cosas positivas, realmente fue rápido, a ver, el reglamento duramos más, siempre hubo sus trabas como en todo proceso, pero lo importante fue la constancia dentro de los 4 o 5 años que logramos para ya estar conformados. Eh, la constancia creo que el grupo ha sido lo más importante. Ok, ok, no, 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 excelente, excelente, Juan. Me gustaría resaltar tal vez el tema de la organización comunal y aquí vemos la importancia que tiene eso a la hora de poder generar este cambio. Esto es un gran cambio y un gran futuro esperanzador para el río Sarapiquí, el tema de la salvaguarda y de que ahora va a estar protegido por los siguientes 25 años y que ojalá después de esos 25 se pueda volver a renovar, que tengo entendido que se puede volver a renovar y que siga así, que siga fluyendo el agua y que se siga utilizando el río para lo que se ha utilizado siempre, ¿verdad? Llámese agricultura, llámese recreativo, rafting, kayak y otras actividades también de recreación, avistamiento de aves, mucho turismo por la zona. Ale, yo quiero que usted nos comente un poquito de primera mano desde la asada, desde las asadas, cómo se ha venido manejando la gestión hídrica comunitaria, el abastecimiento de agua potable, un poquito de primera mano que nos ilustre tal vez cómo se ha venido llevando este trabajo a lo largo de los años, a partir de la asada de Horquetas, ¿verdad? Que es de primera mano en la que vos estás, pero también si tenés algún otro comentario de algunas asadas, de alguna unión de asadas, digamos, que se haya venido dando, yo creo que eso podría ser de bastante valor para las personas que nos están siguiendo en el programa de hoy. Adelante.
Sí, bueno, José, bueno, las asadas sabemos que son acueductos comunales que administran el recurso hídrico y se encargan de llevar el agua potable a las comunidades. Eh, para nosotros en la asada Horquetas, bueno, estamos muy comprometidos con lo que es el recurso hídrico, no solo con abastecer a las comunidades, sino en protegerlo, en conservarlo. Eh, es un recurso, por lo menos acá en Sarapiquí, donde siempre se escucha y dicen, pero es que Sarapiquí tiene mucha agua. Sí, es cierto, tenemos mucha agua, gracias a Dios, pero el trabajo de traerla, de captarla y llevarla a las comunidades para que estén, para que la puedan tener en cantidad y calidad, pues es un trabajo que se las trae, ¿verdad? O es un trabajo de bastante compromiso. Las asadas acá en Sarapiquí, bueno, gracias a Dios, eh, damos un abastecimiento continuo. Estamos comprometidas, por lo menos lo que es acá en la parte de Sarapiquí, digamos que lo más cercano a Horquetas, tenemos 3 asadas, 4 asadas que están trabajando la parte ambiental de protección del recurso hídrico, entre ellas la asada Horquetas, que viene trabajando desde el año 2000, el programa de educación ambiental, donde trabajamos con la comunidad, con niños en escuelas, en colegios, igual, para concientizar en ellos la protección del recurso hídrico, ¿verdad? Para enseñarles el valor que tiene y no solo que es cierto, yo voy a mi casa, abro el tubo y me llega el agua y listo. Es lo único que sabemos. No, tratamos de que ellos conozcan el proceso que lleva todo esto, ¿verdad? El trabajo que significa para las asadas, el que llegue el agua a las comunidades, la importancia de conservar, de proteger, de cuidar el agua, sobre todo en los niños que son los que van para grandes, porque yo siempre he dicho, no es qué planeta o qué país le voy a dejar a mis hijos, no, para mí sería qué hijos le estoy dejando el planeta, con qué conciencia, con qué educación están quedando, ¿verdad? Entonces, en las asadas, pues trabajamos en esa línea, en tratar de, bueno, aparte de abastecer a las comunidades, protegerlo, de que si se va a hacer una captación o todos los trabajos que se hacen de mantenimiento, pues no estén afectando el medio ambiente o alterándolo de alguna otra, retirando el material PVC que se trabaja de la zona, de las nacientes, de no sé, de una fuga que se pueda realizar, pues que no quede ahí, ¿verdad? Gestionándolo adecuadamente para proteger el recurso hídrico. Para mí las asadas hacen un gran trabajo y no solo porque trabaje en una o pertenezca a una, sino hacen un gran trabajo tal vez con el poco recurso que se tiene, pero tratan de mantener siempre el servicio continuo, de cuidar el medio ambiente, de proteger, de crear sus programas de educación ambiental. Y es parte del compromiso que ha tenido las Horquetas durante todos estos años. Excelente, buenísimo, buenísimo, Ale. Muchas gracias por ponernos un poco en contexto de la gran y sí, ese trabajo tan riguroso y como decís vos, ¿verdad? O sea, es que no es simplemente que tenemos mucha agua, es cómo hacemos llegar esa agua limpia, de calidad, con todos los parámetros. También, bueno, podemos hablar un poco del tema del sello de calidad del agua, ¿verdad? Que las Horquetas lo tiene también bien definido. Y eso es algo que le da un aval también para todos los abonados de saber de que la SAD está bastante comprometida en seguir cuidando y seguir también ofreciendo un líquido de calidad, ¿verdad? Sí, Bueno, hemos estado hablando también un poco de algunos riesgos, algunos retos que se han tenido en los ríos, ¿verdad? Podemos mencionar algunos, la agricultura, temas de contaminación por agroquímicos, la erosión, el tema de los tajos. Juan, yo creo que tal vez podría ser interesante si vos nos comentás un poco de cuáles son esos riesgos que de parte de Codesosa, digamos, y también de esta otra organización, a CRAC o Acropac, que dijiste por ahí, cómo o cuáles retos, digamos, han evidenciado ustedes a lo largo y ancho del río Sarapiquí. Sí, hay que recordar que
que por la identificación de riesgos fue una de las cosas que nos hizo tener que pensar en Cuenca, ¿verdad? Porque muchos de los problemas no están sucediendo sobre el cauce del río principal de Sarapiquí, sino que vienen por sus afluentes. Entonces, vamos, el río Sarapiquí viene desde el volcán Poás Barba, Laguna Botos nace o hasta Nicaragua, ¿verdad? Entonces también hay la importancia de que es transnacional. Y entonces la cuenca está dividida claramente en una parte alta con protección por parques nacionales, que eso es un gran tema porque es súper importante, que es la parte más sensible, zonas de recarga y donde están las nacientes que van a influir. Ya la parte más baja, cuando se sale de parques nacionales, hay mucho fincas agroindustriales de chanchos, vacas, pollos, y entonces por los tributarios eso va cayendo al Sarapiquí. Luego en la parte media entramos con piña, que ha crecido enormemente el cultivo de la piña, ¿verdad? Y todos los problemas de erosión y esto que genera. Y entonces ahí tenemos más que todo piña, algunas ornamentales, y la población empieza a aparecer también con un peso importante, porque a cierta altitud ya tenemos grupos importantes de población que todo ha sido asentando al lado del río Sarapiquí con una de las mejores prácticas a veces para desecho de sólidos o uso de sus orillas de propiedad. Posteriormente vienen los bananos en la parte de abajo, entonces, y entre medio, pues ahorita solo tenemos un tajo, que los demás, pero querían hacer 5, que iban a hacer gran parte del cauce del río, iba a ser como un solo tajo. Entonces ya por dicha con la ley no se van a poder hacer, pero esa era una de las grandes amenazas que también se cernían sobre el río Sarapiquí, y que bueno, sí, en algunas de las cuencas están, los afluentes, perdón, todavía tenemos tajos y cosas, pero bueno, hay que ir trabajando y sobre todo con la identificación. Acá es algo muy importante que nos da bandera azul, que es la medición de aguas. Nosotros ya tenemos más de 8 años de tener bandera azul de microcuenca, entonces también hemos visto cómo ha ido cambiando eso y cómo las van aumentando las fuentes de contaminación y la diferencia de ellas también. Y bueno, encima de esto tenemos el problema que toda la naturaleza lo vive, que es el cambio climático. Entonces también ahí es algo súper importante que hemos visto cómo ha afectado grandemente en Sarapiquí tenemos 4.000 milímetros de precipitación, es un montón, y en realidad no ha cambiado tanto, pero los patrones sí han tenido un cambio totalmente astronómico. Antes duraba 15 días de verano y era una dicha acá, y ya llovió poco y luego así. En cambio, ahorita hemos tenido 2 meses de prácticamente verano, sequía, luego tenemos episodios de lluvias más fuertes en menos tiempo, lo que produce más deforestación, más erosión, deforestación de las orillas del río. Y entonces, bueno, son muchos los desafíos y hay unos más difíciles que otros, pero hay que trabajarlos todos integralmente para poder tener una cuenca sana al final del día, ¿no? Entonces, la identificación de esos ha sido un trabajo importante porque ahí nos permite tomar líneas de acción conociendo bien la base en donde estamos trabajando, ¿verdad? Y con estudios científicos y temas, pues ya también dentro de esa problemática se han realizado varios trabajos de investigación para tenerla claramente definida. Completamente. Me gustó mucho el apropiamiento que hablas vos de todo el manejo de cuenca hidrográfica, porque eso debería de ser ley aquí en Costa Rica. Manejar el territorio entendiendo que hay una cuenca alta, que hay una cuenca media, una cuenca baja, y que cada una de esas partes de la cuenca tiene implicaciones negativas o positivas, depende de cómo estemos gestionando el territorio, en las comunidades que van a estar aguas abajo o aguas arriba. Esto es importante, que lo que mencionabas vos, ¿verdad? Y muy interesante, entender de que el río Sarapiquí es una cuenca binacional que desemboca en el río San Juan también, y que a su vez entonces en el río, en el mar Caribe,
y que inicia desde la Laguna Botos del Parque Nacional Volcán Poás. Al menos, por lo menos, como decís vos, protegiendo todo lo que son esta parte de la cuenca alta, se está asegurando un poco mejor el ciclo hidrológico, teniendo por lo menos ese ciclo funcionando de manera correcta, la infiltración, los afloramientos, ya después correr hacia el río y posteriormente llegar al Océano Atlántico. Pero sí, es necesario y es necesario articular con otras organizaciones, con otros entes, el gobierno local, con las asadas. Y también aquí es donde quiero hablar de los observatorios ciudadanos del agua, porque los observatorios ciudadanos del agua dentro de este proyecto también grande de Codesosa y de rehabilitar las áreas de protección del río Sarapiquí, vienen también a plasmarse muy, muy fuertemente y enhorabuena, gratamente también en conjunto con el programa Bandera Azul Ecológica de la categoría de microcuencas. Y bueno, yo creo que tal vez podría ser interesante, Ale, si usted nos comenta un poco desde también su gestión desde LOCA de Quebrada Votos, cómo ha ido funcionando a lo largo de los años el tema de la categoría microcuencas, cómo se ha ido incentivando un poco más a las comunidades. También podemos hablar de los festivales de esferas de barro, los cuales, bueno, el año pasado tuvimos un gran festival de esferas de barro regional en Sarapiquí, donde tuvimos prácticamente alrededor de 10, 11 observatorios ciudadanos de datos, inclusive hasta compañeros de Río Cuarto nos acompañaron. Entonces, Ale, yo creo que tal vez podría ser interesante si vos nos contás un poquito más acerca de los OCAS en la región de Sarapiquí y cómo lo ves un poquito también a futuro, ¿verdad? Todo este tema de rehabilitación de áreas de protección del río y cómo LOCA se puede llegar a establecer como una figura pública comunal que protege el río. Sí, bueno, José, nosotros, bueno, en las Orquetas participamos del programa Bandera desde el 2004. Iniciamos con el programa de educación ambiental en el 2000 y luego en el 2003 y 2004 iniciamos lo que es Bandera Azul Ecológica. En el 2003 habíamos iniciado con sello calidad sanitaria y en el 2023-24 nos unimos a lo que es los observatorios. Para mí, los observatorios es un trabajo excelente que se hace ahí, bastante bonito. Me encanta ver cómo la comunidad se ha integrado, se ha arrimado a los observatorios cuando tenemos actividades, esta de las esferas que mencionas. El año pasado tuvimos un montón de gente de la comunidad, y como dices, de Río Cuarto. Yo inicié, me comentaron de los observatorios, tuvimos ese acercamiento e iniciamos con esa quebrada Isla Grande, que para mí pues tengo recuerdos muy bonitos de infancia, entonces yo dije, bueno, podemos empezar por ahí. La comunidad lo ha aceptado, cada vez que tenemos actividad se arriman a las actividades, más bien a veces tenemos como que limitar el aforo porque es mucha la gente que nos llega y pues no podemos tal vez a veces recibir a tantos. Pero la gente ha tenido ese compromiso, sobre todo los niños, llegar y verlos a ellos disfrutar y interesarse y preguntar qué pueden hacer ellos, que recojamos basura y estamos conversando y ellos dicen, ¿y por qué no venimos a recoger basura a la quebrada? ¿O por qué no venimos y sembramos? Y ellos mismos empiezan a generar ideas. Entonces, ese compromiso, ese acercamiento que ha tenido la comunidad y que generan los observatorios, yo siento que es un espacio pues que hacía falta. A veces trabajamos en escuelas, pero vamos a un grupo definido o si vamos a una comunidad, vamos a un grupo que ya está definido y los observatorios pues abierto ese espacio, que sea la comunidad en general, que no sean grupos definidos, sino que sea toda la comunidad y que puedan participar, que puedan interesarse, que puedan crear ese sentido de pertenencia, de apropiarse de lo que es nuestro. Entonces los observatorios han venido a generar estos espacios, sobre todo las esferas de barro, que une a las comunidades de una manera
muy linda porque usted se encuentra ahí niños, jóvenes, abuelitos que vienen a trabajar igual y a llenarse de barro, que les encanta. Entonces, pues genera también ese espacio de convivencia que a veces le hace falta a la comunidad para integrarse, que no decir, mira, es que si solo yo hago, ¿para qué voy a hacer si el vecino no hace? Y ahí en esos espacios, pues me doy cuenta que no estoy sola, que hay muchas otras personas que están interesadas, que están trabajando también y que quieren integrarse, que llegan tal vez con ese como miedo, como voy a ir para ver qué es lo que hacen o a ver si hacen. Y se dan cuenta que sí estamos haciendo, que sí estamos trabajando, que sí aportamos. La SAA, bueno, ha invitado ya a varios, como dicen, ya tenemos varios hijos por ahí que hemos ayudado a inscribirse a otros observatorios y que están igual que nosotros fascinados, ¿verdad? Porque se dan cuenta que no tenemos que estar solos, o sea, que la SAA no tiene por qué estar sola, que tiene a su comunidad, donde tiene su área de servicio, pues cuenta con esa comunidad que también se integra. Entonces, para mí los observatorios han venido a abrir esos espacios tan importantes que hacen falta. Sí, buenísimo, ¿no? Y también gracias a personas como usted, Ali, que logran liderar, logran también llevar la idea, motivar, ¿verdad? A la gente. Eso también es sumamente importante. Y desde la Alianza siempre se ha pensado así, siempre se ha pensado que los observatorios sean colectivos comunales. Ojalá darle a las personas una razón, ¿verdad? Por la cual vamos a proteger el río, por la cual vamos a organizar esta limpieza, por la cual vamos a ir a rehabilitar algunas áreas. Entonces, claro que sí, y más ahora con el tema también de que cada observatorio ciudadano del agua también pasa a estar dentro de la categoría de microcuencas del programa Bandera Azul Ecológica. Juan, yo quiero que usted tal vez nos comente un poquito porque se ha estado hablando que, bueno, que de parte de Codesosa, ¿verdad? Y también todos estos actores locales, llámese academia, llámese el gobierno local, llámese las asadas, los observatorios, entre otros. Se ha estado hablando de rehabilitar alrededor de, me parece que son 78 kilómetros de lo que son las áreas de protección del río Sarapiquí, en donde ya se hizo un trabajo de geoprocesamiento de datos, donde se delimitaron también algunas propiedades privadas para ver si de verdad estaban metidas o no dentro del área de protección del río. Yo quiero, Juan, que usted nos explique un poquito de este proyecto que viene, que ya se ha venido dando, pero que viene con mucha más fuerza a la hora de proteger toda esa franja de área de protección del río Sarapiquí y más o menos, sí, cómo lo va viendo hoy día. Sí, claro, este proyecto nace en el seno de la Comisión Interinstitucional Cantonal, el CCI Ambiental, hace un par de años. Tomamos aproximadamente ese tiempo en lograr hacer todo este mapeo que va también aparejado con el catastro municipal. Entonces estamos viendo claramente a quién pertenece la propiedad, si es de las que están más afectadas, menos afectados, y bueno, una serie de indicadores que nos van a permitir hacer ese proyecto, que es muy ambicioso, porque si pensamos ahí, hemos hecho cálculos y es una cantidad enorme que hay que reforestar. Pero bueno, creemos que es muy necesario porque es recuperar las orillas del río, tanto para la gente local, que es lo que les tratamos de hacer, es entender, ¿verdad? Que si no el río se le va a empezar a llevar la tierra, la erosión, sino como para, bueno, todo el tránsito. Recordemos que el río Sarapiquí tiene el corredor biológico San Juan La Selva también, que une con la zona Ramsar y une la parte alta de la cordillera con la parte baja, conecta con Maquenque. Entonces, bueno, hay una gran biodiversidad transitando en todas esas zonas altitudinales que tenemos en Sarapiquí, que es muy importante mantenerles un paso, y el río lo había sido siempre, ¿verdad? Más además la cantidad de peces y todo que viven a nivel locales en las distintas estancias del río. Acá, bueno, es un proyecto, como le digo, muy ambicioso, creo que ya está muy adelantado, ya inclusive con el Observatorio Ciudadano de Arbolitos se han hecho las primeras reforestaciones,
a manera de ir viendo cómo funciona, y unas reforestaciones que acá trabajamos con Fundecor, con la selva. Entonces hemos decidido también que parte sea con una gran seguimiento de medición para poder también generar patrones de control y ver la eficiencia de los procesos de reforestación, ¿verdad? Para no ser solo reforestar y luego ver a ver cómo las leyes de la naturaleza, a ver que sobrevive el más fuerte, sino tener un apoyo y hacer la valoración, bueno, de 100 hubo una mortalidad de tanto, y tener todos esos patrones que nos van a hacer fortalecer el proceso de reforestación y regeneración. Pues acá puede ser distintos nombres, todos calzan, vamos a hacer uno como si fuera para todos, ¿verdad? Pero es también a la vez un proceso de regeneración, porque sí se está haciendo tomando en cuenta también el tipo de especie que debe vivir en cada altitud, en cada composición también del terreno, ¿verdad? Cuando es más pedroso, más arenoso, siempre va a ser un trabajo muy difícil lograr con los dueños de la propiedad y todo, pero tenemos la gran ventaja en Sarapiquí de que a partir de cierta altitud, un 70% de la cuenca, diría yo, del cauce, perdón, tiene acceso muy fácilmente. Entonces la gente, y además mucha utilización. Entonces eso es una condición que se da en pocos ríos, ¿verdad? O sea, ahí la gente va a hacer actividades, o si no también es para la gente el lugar de como la playa, ¿verdad? Pues solo el fin de semana todo el mundo va al río a hacer su picnic y todo. Entonces eso sí ha generado esa posibilidad de trabajar más con la gente, están viéndolo constantemente, entonces creemos, o el proyecto los está tratando de diseñar para que contando con ese valor, ¿verdad? En la parte de abajo lo usan para transporte, los pueblos de abajo que están ahí fronterizos, prácticamente el medio de transporte. Entonces en cada altitud tenemos distintos intereses y servicios ecosistémicos que está recibiendo la gente. Entonces eso va a ser una de las ventajas para desarrollar el proyecto. Un proyecto, para comentarlo un poco, ¿cómo nace? Bueno, nace a partir de la experiencia de trabajar con los observatorios ciudadanos, el proyecto que presenta el CCI y la necesidad de Codesosa de tratar de articular en este tipo de proyectos y, bueno, tratar de apoyarlo para liderarlo un poco para poder tener mejores resultados. Entonces vemos que podemos hacer, ya tenemos como 15 kilómetros con observatorios dentro del cauce propio del río Sarapiquí, que son 2 observatorios, y queremos llegar este año a tener aproximadamente 50 kilómetros con observatorios ciudadanos del agua. Entonces, bueno, estamos utilizando de todas las bondades que tienen los observatorios para poder hacer, digamos, tener 5 observatorios o 6 de 10, 8 kilómetros cada uno, donde entonces vamos a tener el monitoreo y todos los proyectos como la reforestación, y entonces vamos a unir también en la zona, se han dado muchos proyectos de reforestación, pero a veces, bueno, no se hacen en zonas tan, o sea, parte del reto que tenemos también como con este proyecto es jalar más esa gente que hace proyectos de reforestación en otros lados y que unamos los esfuerzos ahí para sacar este proyecto que al final pensamos que va a ser bastante ejemplar a nivel país en el uso y en el tratado de la cuenca, porque vamos a tenerlo casi todo el río con bandera azul y casi todo el río con observatorios, y vamos a poder hacer más esa incidencia de regeneración de las orillas ribereñas con un bosque repario. Buenísimo, buenísimo, Juan. Sí, sí, completamente. Esto es un proyecto sumamente ambicioso, tanto a nivel nacional como a nivel de la región, Centroamérica. Esto es algo que, bueno, ya bien lo has mencionado, ¿verdad? Incluye temas de corredores biológicos, parques nacionales en las zonas altas. Es algo sumamente importante. Ya también se tiene la ley que protege al río. Entonces, me parece que si empezamos a unir todos estos pilares, empezamos a ver que tenemos un arma biológica, pero en el buen sentido, en el sentido de que tenemos
el apoyo del gobierno local, tenemos la ley, tenemos las asadas, tenemos líderes comunales también como ustedes, de los observatorios ciudadanos del agua, se tiene a la OET, sea como sea, ellos también tienen el conocimiento científico, se tiene a la academia, se tienen muchos actores, se tiene Fundicor también, desde la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas también estamos para apoyar. Hay muchos actores que me parece que este proyecto va con toda la fuerza para seguir creciendo y ojalá que sí se pueda llegar a cumplir en este 2026 esos 50, 60 kilómetros de protección y que se siga subiendo a lo largo de los años. Ale, yo quiero que usted nos cuente un poco más o menos cómo se ha ido corriendo la bola de los observatorios ciudadanos del agua a lo largo del río Sarapiquí para poder llegar a abarcar estos alrededor de 50, 60 kilómetros que nos habla Juan y cómo ha sido, digamos, la experiencia de llegar, digamos, a comunidades o a personas y promoverles, digamos, de que funden un OCA. Y también está el tema de explicarles un poco, ¿verdad? El tema bueno, queremos hacer esto, ya está este proceso. Entonces yo quiero, Ale, que usted nos cuente un poco de primera mano cómo ha ido esto funcionando. Sabemos que es un proyecto largo, grande, pero tal vez un poco sí nos puede dar una pincelada. Adelante. Sí, bueno, bueno, hemos ido compartiendo, nosotros que estamos también, como menciona don Juan, en el CSI ambiental, en actividades que hemos realizado, pues en esos espacios de conversación que se abren en las actividades, pues uno empieza a tener ese contacto con las personas, ¿verdad? Y a contarle lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, que ahora pertenecemos a un observatorio, que estamos conservando una fuente. Entonces la gente se empieza a interesar, a preguntar. Bueno, a mí se me han acercado varios, ¿qué podemos hacer? Como te digo, ya tenemos 3, 4 observatorios que hemos invitado a participar, que se han inscrito y que se encuentran activos, que continúan trabajando. Ahora con este programa o con este proyecto de reforestación de las márgenes del río Sarapiquí, como lo mencionaba don Juan, la intención es conformar varios observatorios que puedan pues abarcar cada una cierta cantidad de kilómetros y empezar a trabajar en estas áreas. Es buscándolos, acercándonos, no solo ir a invitarlos o hacerles llegar una invitación, no, nosotros queremos ir y contarles lo que estamos haciendo. Nosotros en las Ahorquetas, con el Observatorio Quebrada Isla Grande, don Juan con su observatorio también, está Tirimbina, que también está sobre la margen del río Sarapiquí, está el de Chilamate, Asada Chilamate, que también tiene un observatorio que protege parte del río Sarapiquí. Pues es contarles nuestras experiencias, cómo hemos trabajado, cómo nos hemos unido, todos los beneficios que trae, pues, conformar un observatorio para proteger no solo el río Sarapiquí, sino también de todos los ecosistemas, ¿verdad?, que se generan a partir de él. Entonces, es eso, tener ese acercamiento con ellos, es contarles, no solo decirles vamos a tener una reunión o vamos a que vayan y nos escuchen, no, es que pregunten, que se informen, es hablar desde la experiencia que tenemos, de las actividades tan bonitas que hemos realizado, que integran a las comunidades, que integran a las familias, porque llegan familias completas a estas actividades a participar. Entonces es eso, es contarles nuestra experiencia del trabajo que se ha realizado durante este tiempo. Don Juan tiene, bueno, en el observatorio mucho más tiempo que el que tiene nosotros, el de nosotros, y tiene mucho más conocimiento de las actividades y cómo ha respondido, cómo se ha visto tal vez esa margen del río Sarapiquí con este observatorio que lo protege. Entonces es eso, invitar a las comunidades o a los vecinos a que se acerquen, que podamos participar de un proyecto que no solo me va a beneficiar a mí, sino que nos va a beneficiar a todos. Es el río Sarapiquí, como lo dice don Juan, tiene una gran trayectoria
un río muy importante. Entonces, invitarlos, acercarlos, que podamos formar más observatorios, que estamos para apoyarnos, que si no saben cómo desarrollar una actividad y ya nosotros la realizamos, pues podemos brindar ese apoyo y ese acompañamiento también a los otros observatorios que puedan ir iniciando en esto. Pero ojalá se puedan unir mucho más y no solo sean 5 o 6, sino que sean 20 y podamos abarcar pues mucho más espacio. Nosotros, una compañera de Asada Sámara se nos acercó y nos preguntó cómo estábamos trabajando nosotros el observatorio. Le comentamos y pues también se interesó y formó su observatorio por la participación en una actividad de nosotros. Entonces, y estamos bastante largo, ¿verdad? De Sarapiquí a Sámara, pues estamos bastante largo. Entonces, es eso, que no solo nosotros acá podamos unirnos, sino que una comunidad que pertenezca al río Sarapiquí, pero no esté dentro del cantón, pues también se puede unir y empezar a trabajar pues articuladamente con todas las instituciones que están metidas en esto, que somos varias. Completamente, completamente. Muy buenas palabras, Ale. Y esperemos que ojalá vaya siendo así poco a poco, ¿verdad? Sabemos que es algo que no pasa de hoy para mañana. Ese involucramiento de las personas, más bien veo yo que por el lado de Sarapiquí la gente de verdad se encuentra interesada, la gente de verdad entiende el valor del río, es algo que su belleza escénica, su belleza ecosistémica y también la historia que lleva, ¿verdad? Desde lo que es la navegación del río y también inclusive el turismo, el agua como tal. Entonces se ve que la gente poco a poco está empezando a tener más conciencia a la hora de protegerlo y disminuir un poco las actividades que le pueden hacer daño al río. Juan, tal vez si nos cuentas un poco, sabemos que viene una reunión grande dentro del marco de CODESOSA y el CCI, donde se va a hablar de también algunos temas con los observatorios ciudadanos del agua. Tal vez si nos cuentas un poco futuros movimientos que vienen en el futuro cercano, digamos, en el futuro medio cercano, yo creo que podría ser interesante. Sí, claro, tal vez para fortalecer acá, digamos, dentro de CODESOSA, en el trabajo que estuvimos mientras se lograba conformar formalmente, logramos hacer un plan de manejo de cuenca que nos ayudó el CATIE. Entonces ya tenemos ese instrumento también. Para CODESOSA el año pasado tuvimos que en realidad estamos cumpliendo años, ahora en febrero es el primer año de que hace un año que se conformó formalmente ya CODESOSA, o sea, la comisión, ¿verdad? La ley fue, pero mientras los procesos pasaron, tenemos un plan de trabajo anual que está siendo nuestro plan estratégico. Parte de este proceso también nos ayudó el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, en identificar proyectos pilotos. Entonces ya tenemos avanzados algunos proyectos que lo que buscamos es de monetizarlos prácticamente. Entonces he hecho un trabajo amplio y grande. Este es uno de los proyectos más que tratamos de llevar a cabo en CODESOSA y que nos parece muy importante, muy aterrizado a la necesidad y al involucramiento de la población, porque como hemos hablado es súper importante el involucramiento, pero acá siempre creo que por dos temas, ¿verdad? Uno es un tema muy importante que sucede acá, es que la abundancia de recursos a veces no le permite ver a la gente que se va a acabar, ¿verdad? Hasta ahora que ha habido más sequías y cosas, es que la gente se preocupa más, pero a veces mucha gente acá dice, pero si acá hay verde y agua por todo lado, ¿qué va a pasar? Y entonces sí, en realidad creo que es importante para hacer ese llamado a la población de Sarapiquí, que muchos yo sé que siguen este programa, en que hay que participar un poco más, o sea, siempre se logra una participación, pero y lo podemos ver en muchas de las organizaciones. Alejandra y yo estamos como en 3 grupos ambientales, en Sarapiquí hay 28 grupos, entonces hay una participación
grande en el territorio, a veces cosas muy aisladas, y eso es lo que se está tratando de unir. Y entonces este proyecto creo que va a fortalecer mucho la identidad del sarapiqueño y saber que somos el primer río en el país con bandera azul, casi todo el río. Porque la ley a veces ha sido difícil de digerir para la gente. O sea, algunos dicen, pero si ya hay ley, ¿por qué aquel otro está lavando el carro en el río? Sí, la ley está, pero no controla todo automáticamente, ¿verdad? Otros dicen, ay, bueno, lo que estamos igual. Entonces se ha costado esa parte que creo que es muy importante, y agradecer de nuevo la participación en este tipo de espacios, porque es parte de lo que decía Alejandra, también cómo se dan a conocer las acciones dentro del territorio y dentro de los demás grupos que existen en el país, porque bueno, ya hemos estado trabajando con otros dos que quieren hacer un proyecto de ley para Cuenca, sectores distintos del país. Entonces creo que la comunicación, el ejemplo, también lo de las esferas de barrio es algo que llama mucho la atención de la gente y se ha podido ir viniendo. Recordemos que si este proyecto, ahorita estamos, digamos, como aliados estratégicos, el CCI, la Alianza de Cuencas y Ríos, Alejandra y Covesosa. Pero también acá está el vivero municipal. Dentro del proceso que ha llevado el CCI también ya había identificado viveros, el de la selva, el de Tiripina, porque bueno, allá hay que ir generando los árboles que se van a sembrar y saber cuáles especies y todo eso. Entonces es un trabajo muy grande que se va llevando paralelamente a todo. Las actividades son diversas, hay unas más específicas para ver temas de viveros. También el grupo Llorí, el local de Llorí, ahora va a tener un vivero en este año. Entonces se llevan muchos trabajos. El que esperamos que sea donde podemos ya conformar los observatorios va a ser el 24. Previo hay visitas y todo. El 24 en la municipalidad de Sarapiquí, que ha sido un aliado importantísimo. Vamos a hacer la reunión con los miembros de los diferentes sectores que queremos que conformen su observatorio para prácticamente conformarlo. Ya se ha hecho un proceso de concientización, de involucramiento para tener los actores que se necesitan para algunos de los sectores. Tienen, por ejemplo, Puerto Viejo, mucha población institucional y todo, entonces son más fáciles, otros son más lejanos. Tenemos que hacer más esfuerzo en buscar la gente interesada y que puedan desarrollar esta iniciativa. Entonces el 24 es cuando esperamos tener de las personas para ya poder conformar los observatorios y hacer realidad que sea este año, que ya aunque sea tengan la oportunidad de participar también en Bandera Azul. Claro, claro que sí, así es. Y no, también agradecerles a ustedes, porque de la Alianza siempre tenemos las puertas muy abiertas a conocer iniciativas que se están dando en el territorio nacional, y qué mejor una iniciativa como esta. Ya casi nos estamos yendo de tiempo, entonces, Ale, me gustaría una breve reflexión final de su parte y también después una breve reflexión suya, don Juan, y ya estaríamos cerrando el programa. Tal vez sí, una visión a futuro, una reflexión final, de acuerdo a lo que ustedes consideren. Sí, yo, bueno, invito a las comunidades, a los vecinos de Sarapiquí, que nos unamos, que participemos. Si no podemos formar un OCA, pues participemos de las diferentes actividades que hay, apoyemos a conservar, a proteger, a cuidar este recurso hídrico que tenemos, que sin agua no podemos vivir, que no es como se nos decía hace muchos años, y a cuidar este verde tan hermoso que todavía tenemos, a cuidar este lugar que es nuestra casa. Unámonos, creemos conciencia, aunque se diga que los adultos ya están formados y que no se cambian, sí podemos cambiar nuestra mentalidad, podemos enseñarle a nuestros hijos, a los más pequeños, pues buenas culturas, buenos hábitos. Entonces unámonos y aprovechemos todos estos espacios, que sean todas estas actividades que llevan una organización bastante grande, un gran trabajo y un compromiso de parte de las diferentes organizaciones que habemos en Sarapiquí y que están ahí para todos nosotros, para la comunidad, que las aprovechemos,
que podemos a un futuro, me encantaría ver 20, 30 observatorios conformados aquí en Sarapiquí y seguir trabajando, pues seguir trabajando para esto que es nuestro, para esto que es de nosotros y que es lo que vamos a heredar a nuestros hijos. Así es, amén. Ojalá así sea. Adelante, Juan. Sí, gracias. No, pues nuevamente agradecerles el espacio, la comunicación de los esfuerzos que se realizan es uno de los temas más importantes para poder sembrar esa semillita en las personas y tal vez acá, ya que de Alejandra invitó a la gente, yo tal vez me gustaría también eh, hacer más presión sobre actores de la zona que en realidad no se han involucrado con una participación más fuerte. Como les digo, la municipalidad nos apoya mucho, pero siempre esperamos que como acá también recordemos que en la cuenca tenemos varias municipalidades, son 11 municipalidades que están en la cuenca. Sí creemos que los gobiernos locales tienen que ejercer un peso más fuerte en el manejo de la cuenca, en temas como manejo de residuos, otros que tal vez son más resortes de ellos que la parte meramente ambiental, digamos, pero bueno, tienen el eje de acción en todos los aspectos del ambiente, de la cuenca en lo que pueden ayudar y bueno, ahí hay varias instituciones, INDER y todas las demás, entonces también yo creo que es importante no solo la participación ciudadana, sino también el fortalecimiento de las organizaciones, realmente tengan conciencia y hagan dentro de sus planes estratégicos acciones afirmativas en pro de la sostenibilidad de la cuenca, porque es un trabajo muy complicado, como lo hemos mencionado antes, donde la única manera de llevarlo a cabo es con el apoyo de todo el mundo, no solo de instituciones dentro de la cuenca, ahora trabajamos también con instituciones fuera de la cuenca que tienen una posibilidad de ayudarnos mucho y entonces eso creo que es lo que esperamos y es lo que nos va a permitir llevar a buen puerto los proyectos que tenemos. Gracias. Así es, así es. Agradecerles nuevamente a don Juan Amiguetti, coordinador de Codesosa y del Observatorio Ciudadano del Agua del Río Sarapiquí, y también a Alejandra Blandón, coordinadora de la Sala de Urquetas y de Loca Quebrada Isla Grande, por compartir sus saberes, sus conocimientos y sus grandes afanes por llegar a proteger de manera íntegra la cuenca del río Sarapiquí. Les agradecemos mucho el día de hoy. Esperamos que tengan un maravilloso sábado. Hasta luego.